Bienvenidos a PC Tutoriales, yo soy Cristina y en este tutorial vamos a ver cómo crear este sencillo efecto de texto con unas ondas, así que si os gusta, quedaros a ver el vídeo. Vamos a empezar por abrir un documento nuevo. En mi caso lo voy a hacer de 1280 por 720 píxeles, pero vosotros lo podéis hacer del tamaño que queráis. Simplemente tened en cuenta que en los tutoriales de los efectos de texto, cuando cambiáis algún valor, como puede ser el tamaño del documento, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, etc., luego los estilos que apliquemos se pueden ver diferentes. Entonces tenedlo en cuenta, pero en realidad podéis cambiar los valores y ponerlos de vuestro gusto. A continuación vamos a ir a Archivo, Colocar elemento incrustado y voy a empezar por colocar la textura que os he dejado, que es una textura de plumas. Más o menos una cosita así y tecla Enter para validar. Os he dejado en los materiales 3 muestras con los colores que yo voy a utilizar tanto para el texto como para el degradado que vamos a aplicar ahora. Podéis cargarlas si queréis, venís aquí a Ventana, Muestras y en esta opción de aquí podéis cargar las muestras, pero bueno, os voy a dar los códigos durante el tutorial, así que si no queréis pues no las carguéis, serían estas 3 de aquí abajo. Vamos a seleccionar como color frontal este primer color de aquí y como color de fondo el segundo color de las muestras que os dejo. Una vez seleccionados estos dos colores, venimos aquí y vamos a crear una capa de degradado para aplicar sobre el fondo. Vamos a elegir un degradado, que es el primero que viene por defecto con Photoshop, que es el que va de color frontal a color de fondo. Bueno, el color frontal es el E5636F y el color de fondo es el 970214. Bueno, pues con estos dos colores damos OK. Vamos a decirle al degradado que tenga un estilo radial, el ángulo 90 grados y la escala un poco a vuestro gusto. Yo la voy a poner, por ejemplo, mira, 166, por ejemplo. Y le damos en OK. Y ahora probáis modos de fusión. Yo he estado probando y a mí me gusta mucho cómo queda con el modo subexposición lineal. Muy bien, pues ya tenemos nuestro fondo creado, que en realidad el fondo es opcional y le podéis poner el fondo que queráis. Vamos ahora con el texto. Vamos a seleccionar como color frontal pues el tercer color que os he dejado en las muestras, que es este de aquí, y que es el AE1616, un color rojo. Y también os he dejado la fuente en los materiales. Bueno, pues venimos a la herramienta de texto y con la fuente que os he dejado, que es la Font Leroy Brown, un tamaño de 750 puntos en mi caso, y con una configuración que es la siguiente. Venís aquí a Ventana, Carácter, y aquí en el Tracking, que es la separación entre cada una de las letras, yo le he puesto 20. Esto es para que cuando apliquemos las ondas no queden muy apelmazadas, muy apelotonadas, muy juntitas. Entonces he separado un poco las letras para que la onda se vea mejor. Acordaros que habéis modificado este valor porque cuando cambiéis de fuente puede que el valor siga estando aquí cambiado y a lo mejor la fuente se ve rara. Cuando veáis que las fuentes se ven raras puede ser porque tengan aquí el carácter algún valor cambiado. Para restaurarlo venís a esta opción y le dais en restaurar carácter y ya os pone los valores por defecto, ¿vale? Bueno, pues con esta configuración y con el color que os he dicho vamos a escribir. Yo en mi caso voy a poner amor, pero podéis poner lo que queráis. En mi caso son 4 letras y como veis ocupan prácticamente todo el documento. Si hacéis una palabra más grande con más letras vais a tener que reducir el tamaño del texto. Al reducir el tamaño del texto puede pasar que el estilo no se vea exactamente igual, incluso si el tamaño del documento es diferente. Por eso os digo que tengáis en cuenta estos valores porque los estilos pueden verse diferentes. Si estáis siguiendo un tutorial de un efecto de texto y veis que por alguna razón no os queda exactamente igual al tutorial, no es que vosotros estéis haciendo algo mal, es que al cambiar este tipo de valores los estilos cambian, ¿vale? Bueno, pues os he dejado el estilo del texto también en los materiales, entonces venís a vuestra ventana de estilos
y es el primer estilo que os he dejado, este de aquí, que ahora os voy a explicar en qué consiste. Lo que hace es darle al texto un aspecto como de tela. Ahora por debajo de la capa del texto vamos a crear una capa vacía. Con control y clic en el icono de crear capa nueva ya me la crea por debajo. Voy a renombrarla y le voy a llamar ondas, porque es donde vamos a hacer las ondas de nuestro texto. Como color yo voy a elegir el blanco, podéis elegir el color que queráis porque en realidad la onda también va a llevar un estilo. Y os he dejado también en los materiales un pincel precargado. Entonces vamos a la herramienta pincel, bueno, preconfigurado, perdón. Este pincel es el siguiente. En las versiones más nuevas de Photoshop debe de apareceros así con el icono del pincelito al lado y debería de estar ya preconfigurado. Os voy a enseñar cómo guardar pinceles que hayáis preconfigurado por si los queréis utilizar en posteriores ocasiones, que a la hora de andar cambiando de pincel no pierdan esa configuración. Bueno, pues venimos aquí a la ventana de pinceles, y ajustes de pincel. Este pincel en realidad lleva muy poca configuración porque solo lleva el tamaño y el espaciado. Le he puesto un tamaño de 30 píxeles que creo que va bien para este tamaño del texto, para que no sea una onda muy grande, y un espaciado de 75%. Y esta es la configuración del pincel. Bueno, pues sea el pincel que sea, con la configuración que sea, venís aquí a esta opción y le decís nuevo valor de pincel y os va a salir esta ventana. Ahí le podéis poner nombre a vuestro pincel y decirle que os lo guarde con estas configuraciones o sin ellas, dependiendo de vuestras necesidades. Yo, por ejemplo, le he marcado capturar el tamaño del pincel para que me lo guarde con un tamaño de 30 en este caso, y le he marcado también incluir ajustes de herramienta. ¿Qué significa esto? Bueno, cada herramienta, en este caso el pincel, que es la que tenemos seleccionada, tiene aquí arriba una barra de opciones. La barra de opciones pues están los parámetros de esa herramienta, los ajustes de esa herramienta. En el pincel en concreto, por ejemplo, tenemos pues parámetros como pueden ser la opacidad, el flujo. Si yo hubiese configurado este pincel con una opacidad concreta, yo que sé, un 60%, podría guardar el pincel con esa configuración concreta, ¿vale? Por eso es interesante esta opción. Y también podemos incluso guardarlo con un color concreto, que yo en este caso pues no lo he marcado, porque no cuesta nada seleccionar el color blanco. Le dais en OK y ya os lo va a guardar y os va a aparecer el pincel al fondo de todo de vuestros packs de pinceles. Bueno, pues seleccionamos el pincelito. Y antes de poder aplicar el pincel, que lo que tenemos que hacer es contornear todo este texto, venimos a la herramienta pluma un momento y venimos a la capa del texto y hacemos clic derecho sobre ella. Y le vamos a decir crear trazado de trabajo. Pues nos venimos de vuelta a la capa de ondas y vamos a contornear el texto. Botón derecho, contornear trazado. Me sale esta ventana, vamos a elegir la herramienta pincel, que es la que hemos configurado, y en este caso no marcamos la opción de simular presión y le damos en OK. Y como veis, me ha contorneado toda la forma del texto, en este caso con las ondas. Ahora, para quitar este trazado, si no lo necesitamos, podemos eliminarlo con botón derecho, eliminar trazado, y si no, en la ventanita de trazados, hacéis un clic aquí fuera para deseleccionarlo. El trazado sigue estando ahí por si lo necesitamos, no nos lo elimina, pero ya no nos molesta. Ahora, si queréis, podéis dejar las ondas así en blanco, tal cual, pero yo pues os he dejado un estilo para las ondas que creo que queda muy bonito, que es este segundo. Entonces lo vamos a seleccionar y ya se nos aplica sobre nuestro texto. Y ya está. Luego, bueno, para adornar un poquito más el fondo os he dejado unos brillitos que los podéis colocar así por el fondo, por ejemplo, pues yo qué sé, unos por aquí. Con control J los duplicamos y con control T voy a voltearlos horizontalmente y voy a poner los otros brillitos por aquí. Incluso voy a hacer una copia más, control J y con control T, esta la voy a voltear verticalmente y los ponemos por aquí por el medio. Así. Y listo.
ya tendríamos nuestro estilo de texto creado. Podéis meter todos los brillos en un grupo, los seleccionáis con ayuda de la tecla Shift y con Control G los metéis en un grupito y le llamáis brillos. Y ya está. Bueno, pues este ha sido el tutorial del efecto del texto. Espero que os haya gustado y recordad que si lo practicáis podéis enseñarme vuestro resultado compartiéndolo en el grupo de Facebook y no os olvidéis de seguirme por la página de Facebook de PS Tutoriales porque es allí donde os comparto mayormente todas las novedades. Yo me despido, hasta un próximo vídeo. Besitos.